Ponemos acá y buenos días. No se ve en la cámara, pero hoy tenemos una gran concurrencia. Así que vamos a empezar repasando si tienen dudas y espero que tengan preguntas de la clase pasada. Y me parece rarísimo que no tengan preguntas. Un montón. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Empezamos a ver temas, lo que yo denomino temas avanzados de pipeline. Y lo primero que vimos es super pipeline. ¿Qué es super pipelining? La idea básicamente es, nosotros hemos hecho un diseño de pipeline de 5 etapas, que nos generaba una aceleración buena, no igual a 5 porque ustedes le van a hacer de etapas, pero en tiempo ciclo-t corto. La idea era, que habíamos visto antes, que se podía aumentar la cantidad de etapas, y al aumentar la cantidad de etapas, si el pipeline es ideal, nos lleva a aumentar la aceleración. Entonces, super pipeline justamente trata de eso, aumentar la cantidad de etapas para tener mejor PERF. La idea es que aumentar la cantidad de etapas normalmente reduce la duración del periodo del ciclo T y permite aumentar la frecuencia. Entonces, de esa manera, no hace un ciclo, mantiene un ciclo igual a 1, no hace un ciclo más corto, pero los problemas son, por un lado, que el aumento de la frecuencia, ya sabemos que aumenta el consumo de energía. Y eso aumenta la performance, pero es contraproducente por otro lado. Y a su vez, el impacto de los riesgos es mayor. No implica que haya más riesgos, sino que puede haber más riesgos. Hay que evaluar más cosas, las dependencias van a ser más complicadas, los adelantamientos van a ser más complicados, los riesgos de control van a ser más complicados. Entonces, todo hay que tener cuidado de lo que pasa. Siempre es evaluación del riesgo. Después, ¿qué vimos? Justamente, cómo solucionar un poco los riesgos de control. Les había anticipado un poco en la clase anterior y hemos visto que la idea con riesgos de control es tratar de minimizarlos y tratar de evitarlos. ¿Cómo los evitamos? Con predicción, o sea, tratar de adivinar. La idea es que hay dos técnicas de predicción de saltos, por un lado estática y por otro lado dinámica. La estática, que es que sea siempre más o menos fija, no se usa más. ¿Por qué no se usa más? Simplemente porque se busca hoy en día tener valores muy altos en la predicción, o sea, porcentajes muy altos de predicción. Entonces, para eso se usa predicción dinámica de salto. ¿En qué consiste la predicción dinámica? Que se va haciendo con la ejecución. O sea, a mí me va a llegar un salto, bueno, la primera vez que llega un salto no puedo hacer nada, pero a partir de ahí trato de adivinar qué es lo que va a volver a pasar con este salto. Y para adivinar qué es lo que va a pasar con ese salto, se usan dos estructuras complementarias. Se llaman, como dice ahí, la tabla de historial de salto, Branch History Table, y el buffer de destino de salto, Branch Target Buffer. O sea, las dos van juntas, se usan juntas, y la idea es que se busca en la tabla de historial de salto si la instrucción que se está por hacer el fetch es un salto. Si es un salto, se fija a dónde saltó en la Branch Target Buffer y se fija en los bits de historial para ver cómo hacer la predicción. Entonces, para decir salta y directamente generar ahí nomás en la etapa de fetch el nuevo valor de PC. Y de esa manera, si todo se acierta, no se pierde ni siquiera un T de burbuja. Y si no se acierta, bueno, hay que esperar y pagar la penalidad que corresponde. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Después empezamos a ver un tema largo que es paralelismo a nivel de instrucción. ¿Qué es lo que se busca con el paralelismo a nivel de instrucción? La idea es tener un CPI menor que 1. Todo lo que hemos visto era tratando de tener un CPI igual a 1. Acá buscamos aumentar el paralelismo para bajar ese CPI. ¿Cómo? La idea es mediante múltiples pipelines en paralelo. Eso es lo que se conoce como diseño superescalar. Y lo primero que tuvimos que romper es con una limitación de los pipelines comunes.
que los pipelines comunes, ¿qué es lo que hacen? Siempre lo vimos como ponemos una tanda de ropa por vez en la lavandería, fabricamos un auto por vez. Por supuesto, cuando la cadena de producción está trabajando a plena producción, en cada etapa hay una tarea, pero siempre les hacemos una tarea por etapa. Entonces, la limitación era que se emitía y se terminaba siempre una instrucción por ciclo. O sea, el CPI era uno. ¿No? Ese era el objetivo, digamos, del Python. La idea acá que lo vamos a tratar de hacer es emitir más instrucciones por ciclo. Y por supuesto, terminar más instrucciones por ciclo. Si emitimos más y no terminamos, va a haber en algún lado un cuello de botella y lo va a saltar tarde o temprano. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay muchas cosas. Hay una variante es que, como los CPI menor que 1 no es marketinero, se lo da vuelta, se llama IPC. Eso es importante. ¿Cómo hacemos esto? ¿O cómo se busca hacer eso? Hay tres técnicas principales, de las cuales vimos una, o empezamos a ver una, que es la emisión múltiple de instrucciones. El primero, ¿cómo hacemos realmente para emitir muchas instrucciones por ciclo? Y vimos que hay dos técnicas, estática y dinámica. Empezamos a ver la estática. ¿Qué es lo que tenía la estática? Armar paquetes de instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Quién arma los paquetes? El compilador. El compilador. Entonces, el compilador antes analizaba el código, iba a ver cómo se ejecutan las cosas, iba a reacomodar las instrucciones, insertando knobs si hace falta, para armar los paquetes. Entonces, esa es la idea básica. ¿Cuál es el caso extremo? Very long instruction word. Si yo puedo emitir múltiples instrucciones, entonces ese paquete, digamos, va a tener muchas instrucciones, va a ser un paquete muy largo y a veces muy difícil de armar. Luego de ver, hemos hecho un pequeño paréntesis con esto, hemos dicho cómo sería el camino de datos dual issue. Y hemos visto cómo se arma, que tiene una sola memoria de instrucciones, un solo banco de registros, porque los datos son los mismos, pero se le duplican los puertos del banco de registros. O sea, no aumenta la cantidad de registros, sino los puertos para poder leer varios registros al mismo tiempo y escribir varios registros al mismo tiempo. Se aumenta la etapa de ejecución usualmente. Fíjense que tampoco hay dos memorias de datos. Hicimos pipelines separados para que además hicimos pipelines diferenciados. Uno hacía una cosa, otro pipeline hacía otra. ¿De acuerdo? Pero con eso logramos que se duplican pocas cosas, no es muy difícil, aumenta un 25% el área y podíamos emitir 2 instrucciones por ciclo. Pero empezamos a ver cómo sería la emisión estática en este camino, para probar y ver ejemplos, y vimos que en realidad mejoraba, pero no mejoraba tanto. ¿Se acuerdan cuánto mejoraba? 25. No. 50 y acá. Sí, está bien, no hace falta, tiene el machete, 50% es poco. Pasábamos de 6 ciclos que demorábamos para emitir las instrucciones del código original a hacerlo en 4 ciclos. Eso era una mejora del 50%. Lo cual dijimos, hey, es bueno, porque mejorábamos un 50% y aún pagamos un 25% más. O sea, el balance a la larga nos da positivo, nos da a favor. ¿Está claro? Pero ahí dijimos, hay un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no mejorábamos tanto? O sea, podríamos mejorar al doble, un 100%, pero mejorábamos solo un 50%. ¿Y se acuerdan cuál era el problema? El rendimiento. Sí, pero ¿por qué teníamos bajo rendimiento? Por los no. Por los no. Porque en general, ¿y por qué había no? Porque había cosas que no podíamos ejecutar en paralelo, digamos. Porque había cosas que no se podían ejecutar en paralelo porque había dependencias. Entonces, ¿qué dijimos? Uy, el problema es que tenemos un código chiquito que tiene pocas instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, sería mejor tener más instrucciones. ¿Qué podemos hacer para tener más instrucciones? Y una técnica que vimos al final de la clase pasada para generar más instrucciones es la técnica que se conoce como desenrollado de lazos. ¿De acuerdo? Es una técnica del compilador, o sea, no es de hardware esto. Funciona para emisión múltiple y para emisión simple, da igual. Es una técnica
independiente. Pero ¿cuál es la idea? Que los lazos son instrucciones que se repiten. Entonces, la idea es repetir varias veces el cuerpo del lazo para hacer un lazo más grande y menos iteraciones. O sea, en vez de hacer 1000 veces un lazo cortito, duplicarlo, hacer digamos, en cada iteración nueva, 2 iteraciones anteriores y hacer 500 veces ese lazo doble. ¿De acuerdo? ¿Para qué hago eso? Para generar más instrucciones. Y cuando generábamos más instrucciones, lo probábamos con el camino de datos segmentado común y ya por sí nos generaba una mejora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Cuánto era la mejora? 70. 70%, ¿no? Por ahí exactamente. Pasábamos o un poco más, creo que era, ¿no? 4, 3,5. Pasábamos de 6 a 3,5. Entonces no me acuerdo cuánto es 6, pero capaz que era 70%, que viene a dijeron. Generábamos que, o sea, en el procesador inicial que demoraba 6 ciclos por iteración, ahora hacíamos en promedio 3,5 ciclos por iteración. Entonces, te generábamos una mejora del 70% sin pagar hardware. O sea, era gratis. ¿Está claro? Entonces era bastante piola. Pero ¿qué problemas tenía? Tenía el problema que necesitábamos muchos registros. Por un lado, necesitábamos más código. O sea, si hay un procesador que esté limitado en código, en memoria, capaz que no se pueda, porque va a ocupar más espacio el código. Pero en principio la técnica era buena. ¿Preguntas? Lo que nos faltó, la clase pasada que quedó pendiente, es cómo aplicamos esa técnica para el procesador de emisión doble. ¿No? Porque habíamos visto el ejemplo sencillo, por un lado, single issue, que demoraba 6 ciclos. El ejemplo con emisión doble, que bajábamos a 4, mejoraba un 50%. Y después, desenrollando el lazo para el ejemplo de emisión única, mejoraba 70%. Y nos falta ver el desenrollo de lazos para el ejemplo de emisión doble. ¿Está claro el programa? Veamos eso ahora. Acá, voy a volver para atrás. ¿Se acuerdan esto? El código. La idea acá lo agarrábamos, lo reordenábamos para evitar dependencias. Entonces poníamos primero todos los load, después todos los add, después todos los store y después el control del lazo. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos ese código en el procesador de emisión doble? Recuerden, había un camino para instrucciones load store y otro camino para instrucciones tipo array branch. A su vez, están pintadas las dependencias. Entonces, ¿cómo queda ese código? Miren el fijo. Queda así. ¿No? En un camino tengo todas las instrucciones load store. En otro camino todas las instrucciones add. Fíjense que pongo primero este load, dejo un ciclo vacío y recién pongo el add acá. ¿Por qué? Por la dependencia del load seguido del add, seguido de una instrucción que uso. Entonces, si tengo el load acá, dejo un ciclo y recién pongo este add acá. Por eso necesariamente tengo que poner 2 nodes al principio. ¿No? Entonces, pongo un load, pongo el add, después tengo este store. Lo podría poner más arriba, sí, pero mantengo la estructura de primero todos los loads para evitar las dependencias. Entonces tengo ahí los loads, acá los add, acá los store. Fíjense que ahora tengo todos los loads y store seguidos ahí. Tengo este ADI en particular no depende de nada, entonces este ADI lo podría haber puesto más arriba. No me afecta en nada, pero lo ponga donde lo ponga voy a tener que ajustar todos los offsets después. Si lo pongo más arriba, los offsets, acá ajusto solamente uno de los offsets. Porque fíjense, este tendría que ser
12. Bueno. ¿Lo ven? Pero como ya le sumo acá 16, entonces queda 4. ¿Preguntas? Sí. Yo no me acuerdo del tema pasado, cuando nosotros teníamos un load y después la dependencia como en el lado, Sí. en este caso, nosotros insertábamos una o dos preguntas. Insertabas. Siempre había que dejar un ciclo. En realidad lo que hay que hacer es insertar un T. Hay que dejar pasar un T. En el procesador original de emisión simple era una instrucción, una burbuja. En el procesador de emisión doble sigue siendo un T, pero ahora en ese T vos deberías poner 2 nodos. ¿Vamos? Que lo que hacíamos era movíamos este ADI para arriba y de esa manera poníamos un nodo y el ADI, Claro. porque podíamos. Acá vos podrías poner este ADI arriba también. Entonces no hay ningún problema, pero tendrías que ajustar todos los offsets. Sí, Pero sí se puede, igual te quedaría el nodo acá, sí, por eso. en este caso. ¿Entienden todo lo que acabo de decir? Bueno, ¿en cuántos ciclos se ejecuta ese código? 8. La pausa. Piensen los demás, ¿qué opinan los demás? Sí, 8. ¿Seguros 8? Sí. ¿No hay dependencias? No. O sea, ya a la larga todas las dependencias que son riesgos están resueltas por adelantamiento. Entonces, efectivamente se ejecutan en 8 ciclos. ¿Cuánto sería el promedio por iteración? Porque acá estoy haciendo 4 iteraciones. Estoy ejecutando 4 iteraciones del lazo original en 8 ciclos. Entonces, como que me estoy demorando 2 tiempos de iteración. Entonces paso de 6 a 2. Entonces estoy obteniendo una aceleración igual a 3. Bueno, ahora sí estoy mejorando un 200%, agregando un 25% de hardware. Está bueno. Ahora sí vale la pena. ¿Y cuál es la magia que hemos hecho? Simplemente generar más instrucciones. ¿Entienden? ¿Cuánto sería el IPC? A ver si se acuerdan. ¿Sería 2? Poquito menos. A ver, ¿por qué 2? No, yo he empezado la instrucción por ciclo, pero Tenés que pensar en instrucciones por ciclo. Yo pensé en instrucciones promedio por ciclo. claro, que se hace de a 2, pero tenés que. Acá la idea estamos la mayoría de las veces emitiendo terminando 2 instrucciones por ciclo. Sí. Pero no todas las veces. Pero hacer 14 instrucciones en realidad. Entonces, Exactamente. Entonces, el cálculo de IPC sería 14 instrucciones dividido en 8 ciclos. ¿Cuánto me da? gran- ¿Cómo no? Tiene que acordar, tiene- ¿Cómo tiene algo, algo así? 1,75. 1,75. ¿Y cuánto era el IPC máximo? 16. 2. Ese sí era 2. ¿Vamos? Entonces, acá ya nos hemos acercado bastante. ¿Cuánto es la eficiencia de esto? Y 14 14 sobre 16. 14 sobre 16. ¿Cuánto da? 80 ya. Bueno, ya es 80 y algo. 87, 86, por ahí. 87. Entonces, fíjense que ya hemos subido la eficiencia, ya hemos aumentado el IPC. O sea, esto ya son valores aceptables. Tenemos 2 nodos. O sea, no llegamos al máximo. Bueno, eso lo digo después. Pero fíjense que no llegamos al 100% igual. ¿Por qué no llegamos al 100% igual? Obviamente por los nodos. No podemos hacer otra cosa. Y si el segundo pipe pudiese hacer instrucciones load, Claro. podría apilar ahí con load más. El tema es, ahora así como está el pipe, no podemos hacer más cosas. ¿Qué podemos hacer? Buscar más instrucciones. Desarrollemos más. Eventualmente van a seguir mejorando si siguen desarrollando, pero ustedes tienen registros, tienen espacio en el tiempo. La clave es, el desarrollo funciona, ¿por qué? Porque al tener más instrucciones me permite acomodar mejores cosas. ¿Entienden? Me da más versatilidad para armar paquetes.
y los paquetes pueden ser mejores. ¿Se entiende? Esa es la conclusión. Entonces, ya hemos respondido todas las preguntas. La aceleración con respecto a los procesadores segmentados es 3. Entonces, anda muy bien esto. Aumentamos IPC, aumentamos eficiencia, no llegamos al máximo. Y la otra observación de esto es que, recuerden, ¿quién hace todo esto? Matías. El compilador. El compilador. ¿No? Gracias por la Matías. Entonces, el compilador es el que tiene que hacer todo esto. ¿Qué compilador? Apoyamos un montón en el compilador y ayuda bastante, funciona bien. Ahora, todo esto es un ejemplo para ver emisión estática de múltiples instrucciones. ¿Qué viene después? La emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Cuál es la diferencia de la emisión dinámica? La emisión dinámica es que, es decir, el problema de la emisión estática es que el compilador tiene que ser no solamente muy picante, sino que además es muy dependiente del ISA. O sea, es muy dependiente, y no solamente muy dependiente del ISA, sino muy dependiente de la implementación de ese ISA. Entonces, realmente debe hacer muchas variantes de compiladores muy picantes y era medio difícil poder extraer todas las perlas. Entonces, ¿qué hicieron los diseñadores? Dijeron, a la larga, la idea que hacemos con esos compiladores se debe poder hacer en hardware. Y la idea es que lo hagamos en hardware y que sea el procesador mismo el que en tiempo real vaya armando diagramas de dependencia y vaya emitiendo. Él solo vaya decidiendo qué instrucciones puede emitir y qué instrucciones no, en tiempo de ejecución. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, por lo menos? ¿Qué es lo que hace un diagrama de precedencia? Va armando el diagrama de precedencia en tiempo de ejecución. O sea, a medida que va llegando una instrucción, va diciendo qué instrucción es, la decodifica y se fija qué registro necesita. Lo mismo que hacen ustedes. Necesita tal. Bien, ¿hay alguna instrucción antes que lo está escribiendo, lo está por escribir? Sí, listo. Entonces tengo una dependencia. Y lo va armando. La instrucción ya sabe la que tiene antes, porque la ejecutó antes. Entonces se fija la que escribe la instrucción antes y va armando en tiempo de ejecución todas las dependencias. ¿Es como una unidad de adelantamiento? Sí, pero bastante más complejo. No adelanta por ahora, va viendo qué puede emitir. Y la idea es que en cada ciclo puede emitir 0, porque si, bueno, la verdad esta instrucción no la puedo emitir, la guardo, busco otra, ¿no? Porque depende de otra cosa. Ah, esta sí puedo, la largo. Esta también puedo, van 2. Según, puede emitir las que pueda, según la capacidad que tenga para ejecutar la instrucción. Y la idea, como les digo, puede ser 0, 1, 2, más. Depende cuánto pueda ejecutar. Se dice que un procesador que emite n instrucciones por ciclo es un procesador n-wide, o sea que tiene un ancho n. Una avenida de varios carriles, si lo quieren ver así. Y como les digo, es el mismo procesador el encargado de detectar y resolver los riesgos de datos estructurales en tiempo de ejecución. Va armando al vuelo al diagrama de dependencia. ¿Qué logramos con esto? Evitar la necesidad de un supercompilador. El compilador puede ser más normalito, por decirlo así. Y de esa manera uno dice, bueno, ahora yo hago cambios en mi hardware, mejoro alguna cosa, y el compilador sigue funcionando. Porque los cambios que yo hago lo sabe emisión dinámica, la instrucción, la maneja solo el procesador. Él sabe los cambios que tiene y sabe qué puede hacer. Por ejemplo, digo, uy, en vez de emitir 3 instrucciones, a lo mejor le hago que pueda emitir 4. El compilador funciona igual porque adentro, cuando haya que emitir, el procesador solito va a saber que tiene una más y va a poder emitir una más. ¿Se entiende? Ya no hay que armar paquetes. O, de otra manera, los paquetes los arma el procesador solo. ¿Se entiende? Por supuesto que el compilador igual puede ayudar. O sea, si ya el código
ya es reordenado, ya tiene menos riesgo, tiene menos dependencia, o el código ya está desenrollado, bueno, obviamente que el profesor igual va a poder hacerlo, porque ya va a tener una mejor base y va a poder trabajar mejor. O sea, el compilador sí ayuda, pero ya no tiene que ser súper optimizado y tuneado para cada micro. Entonces, la idea general de todo esto es reemplazar muchas cosas, independizarse del software agregando hardware. ¿Y por qué pueden agregar hardware? En el mundo. O sea, era más fácil en el momento de agregar transistores que software. ¿Van bien con la idea? ¿Cuál es el segundo concepto, digamos, clave de todo esto? Era la ejecución fuera de orden. El primero era la emisión múltiple de instrucciones. ¿Cómo se hacen para evitar todas las paradas en un pipeline de ejecución dinámica? Simplemente viendo que, o sea, o ejecutando, digamos, instrucciones fuera de orden. Entonces, en realidad, el procesador, ustedes escriben las instrucciones en cierto orden, pero el procesador empieza a buscar, dice, a ver, la primera la puedo ejecutar, sí, la segunda la mando. ¿La segunda la puedo ejecutar? No. Bueno, ¿qué espero? ¿La tercera la puedo ejecutar? Sí. La mando a la tercera antes que la segunda. ¿No? Entonces, y empieza, por supuesto, yo voy de a uno, pero el procesador no va de a uno. El procesador va a decir, a ver, agarro hasta 5. ¿Cuál puedo ejecutar? Esta. Manda 3 de 5, los otros 2 la guardo. Agarro otra 5. ¿Cuál puedo? La 5. Van las 5. Agarro otra, ¿cuánto puedo? Una. Ah, una y las 2 que tenía ya las puedo. Van las 2. Y va haciendo lo que puedo. ¿No? ¿Cuál es la clave? Siempre es ejecutar primero la que puede ejecutarse. ¿No? ¿Cuál es la que puede ejecutarse? Aquella que no tenga dependencia. Entonces, esta instrucción no depende de nada, sale. Entonces, la idea es ir más rápido. ¿No? Vos estás esperando un resultado, bueno, quedate acá al costadito, espera que esté el resultado que vos necesitas, que lo podamos adelantar. Mientras tanto, pasa a la siguiente. Y pasa, y pasa, y pasa. Sin problema. Ahora, hay un detalle. La terminación de las instrucciones tiene que seguir siendo en orden. ¿Por qué? Porque el código tiene que respetar el sentido. Entonces, van a ver que hay una secuencia que es la emisión, la búsqueda de las instrucciones, la emisión es en orden. Las instrucciones se emiten en orden. Se ejecutan fuera de orden, pero se terminan en orden. ¿No? Esa regla, estas, digamos, características de la secuencialidad acá, tienen que estar sí o sí para mantener el sentido del código. Pero en el medio se hace lo que se puede. Empieza a hacer un salvajismo y pasa la que no tenga dependencia. Ahora, si yo acá tengo emisión en orden, acá tengo terminación en orden, acá hago cualquier cosa, ¿qué significa? Que yo necesito sí o sí buffers. ¿Se entiende? Para poder ir, cuando digo, bueno, che, vos esperame que puedas, esperame hasta que esté el resultado que vos necesitas, y mientras pase la siguiente, necesito tener una fila de espera, un buffer. O al revés, cuando la estoy ejecutando en cualquier orden, le digo, bueno, yo ya estoy lista para terminar. No, aguantame un segundito, porque tiene que terminar aquella primero, porque va antes que vos. Entonces necesito buffer de espera. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Sí. Yo entiendo a qué se refiere con lo de terminación en orden. O sea que las instrucciones que se terminen tienen que respetar el orden en el que se han escrito. Tiene que respetar el orden que se ha escrito, exactamente. Si vos escribís, vos tenés una instrucción A que escribe en el registro 10 y después otra instrucción A que escribe en el registro 10, vos tenés que asegurar que la segunda se ejecute después que la primera, porque ese es el resultado que tiene que dar. Ah, ok. Y eso es independientemente de que sean independientes en dos instrucciones, ¿no? Exactamente, pero ahí es donde empiezan a ver las otras dependencias de tipo write after write, write after read, todas estas dependencias las tiene que evaluar el procesador. Y a la larga tiene que preservar el orden del código. Ah, bien. ¿Entiendes?
Entonces, a la larga también estamos atados con esas dependencias. Sí. Por ejemplo, es el caso de write after write. Exactamente. Acá sí. Acá empiezan a jugar las otras dependencias. ¿Entendieron toda la pregunta de Ana? Entonces, hacen falta buffers antes de la ejecución fuera de orden y después de la ejecución fuera de orden. Lo que nos lleva a tener un diagrama, que es este, que es un esquema general de un procesador con ejecución fuera de orden, en el cual está puesto el pipeline, pero está puesto el pipeline vertical. Lo puse ahora. Y lo puse el pipeline vertical y lo puse con bloquecitos súper genérico para no entrar en este detalle. Y la idea es la siguiente. Arriba está todo lo que es el fetch y decodificación, que está puesto como un gran bloque, pero pueden ser una, dos, varias etapas. O sea, la idea es, se buscan las instrucciones y se las decodifican. ¿No? Y después, ¿qué viene? Viene un conjunto de buffers, y acá les ponemos estaciones de reserva, que son simplemente filas que se van poniendo para cada una de las unidades funcionales que tenemos después. ¿Qué son las unidades funcionales estas? Pipelines. ¿No? Y estos son, acá están puestos como óvalos o rectángulos con los bordes redondeados, pero acá hay pipelines. ¿No? Y tenemos pipelines para enteros que pueden tener capa de ejecución, write-back, pipeline para cubos flotantes, pipeline para load store, como hemos hecho nosotros, y distintos pipelines. Y puede haber muchos. Entonces, cuando la instrucción llega y dice, ¿qué instrucción es? Es una instrucción de tipo L. Listo, va para acá. La ponemos en una de las filas. Es una instrucción load, va para acá. Es una instrucción de este tipo, va para acá. Y se van poniendo cada una en la fila que corresponde y cuando pueden, se ejecutan. Y cuando se ejecutan, terminan, van a poner todas a un gran buffer que hay al final, que es la unidad de commit. Que esta unidad de commit es lo que podría llamarse la etapa de write-back. Acá es donde realmente se dice, bueno, a ver, ¿cuál es la que escribe igual el resultado? Esta, no, vos espera un poquito. Y acá se va terminando en orden. Entonces, la emisión es en orden al principio, acá en el medio el control total, y después la finalización es en orden. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros? Ahora, ¿qué nos explica eso? Como la emisión es en orden, las dependencias se preservan. Preservar, como dice ahí, el flujo de datos es una de las propiedades esenciales para asegurar que un programa funcione. O sea, ustedes escriben las instrucciones y eso tiene que hacerse así, porque todos los programas que ustedes conocen, o los lenguajes de programación, la mayoría, casi todos, son secuenciales. Entonces el orden es importante. En general, todo lo que es las etapas de fetch y de code se les denomina front-end. Porque nos encanta hablar de front-end y back-end también en ingeniería de computación. El front-end, ¿cuál es la idea del front-end? Es lo que es todo lo que se encarga de traer instrucciones, decodificar las instrucciones y dejar las instrucciones listas para que las se ejecuten después. Entonces, todo lo que se encarga de generar, buscar instrucciones, traer instrucciones, generar y llenar las filas con instrucciones para ejecutar es el frontend. ¿Se entiende? La idea es que las estaciones de reserva, los buffers, estén llenos, siempre. Que siempre haya instrucciones para ejecutar. Y la idea es buscar, y hacer todas las búsquedas de instrucciones que se puedan, lo más rápido posible. ¿No? Para tener siempre llenas esas estaciones de reserva. A su vez, las estaciones de reserva después mantienen las instrucciones en espera hasta que puedan ser ejecutadas, o sea, hasta que todos sus operandos están disponibles, no tienen dependencia. O resuelven todas las dependencias, o pueden adelantar todas las dependencias. ¿No? Esas estaciones de reserva suelen denominarse también etapas de schedule. ¿Saben lo que es schedule en inglés? ¿Qué? Cronograma. Un cronograma, una agenda, un organizador.
Entonces es el que dice, vos vas para acá, vos vas para acá, vos vas para acá, vos esperame un poquito, vos vas para acá, y va agendando todo, organizando todo. ¿Vamos? ¿Qué más? Después, como les dije, hay múltiples unidades funcionales, todas en paralelo. ¿Vamos? Y que a su vez pueden tener diferentes longitudes de pipeline. ¿No? Todo eso es lo que se conoce como el backend. ¿Qué es lo que hace el backend? Consume y ejecuta todas las instrucciones que el frontend le pone en el buffer, en la estación de reserva. Y este, por supuesto, se fija en el buffer, qué es lo que hay, y hace lo que tiene que hacer. Y trata de vaciar ese buffer lo más rápido posible. Entre todas las unidades funcionales hay adelantamiento por todas partes. Entre todas. O sea que la unidad de adelantamiento ahí es parte del backend y es un lío bárbaro. Y después, la unidad de terminación, que era lo último, se encarga de reordenar las instrucciones para volver a preservar el orden y asegurar que los registros se escriban en el orden deseado. Se encarga de que los resultados calculados se vuelvan permanentes. O sea, esta es la que escribe en el banco de registros, realmente. Para eso tiene un buffer, un super mega buffer, que como es tan grande y tan importante, recibe un nombre especial. Este se le llama el buffer del reordenamiento. En inglés, reorder buffer, el ROB. El ROB es cuando hoy en día también es una característica que los fabricantes de procesadores, cuando lanzan un procesador nuevo, dicen, incrementamos el tamaño del ROB, o tiene un ROB de tanto. Siempre hablan de ROB, como la capacidad que tienen para poder hacer estas cosas fuera de orden. Es una métrica, digamos. Y por supuesto, el ROB es, cuanto más grande sea el ROB, el buffer del ordenamiento, significa que más instrucciones pueden ser mantenidas en ejecución al mismo tiempo. ¿Estamos? Porque uno las va ejecutando fuera de orden, en cualquier secuencia, y eventualmente las aguanto en el ROB, en el buffer del ordenamiento. Entonces, si el buffer del ordenamiento es más grande, significa que puedo tener más instrucciones ejecutándose. Y me parece que es una métrica más o menos de cuánto paralelismo puede tener un procesador. O a su vez, desde otro punto de vista, dice que cuántas instrucciones adelante puedo ir buscando instrucciones para ejecutar. O sea, dado que yo estoy ejecutando una instrucción en la dirección 1000, supongamos, digo, bueno, la instrucción de la ejecución 1000 va a demorar tanto y va a terminar tanto. Mientras tanto, ¿cuántas instrucciones adelante puedo ir buscando? Y puedo buscar 100 instrucciones de las que están después de las que estoy ejecutando para ver de ejecutarlas en paralelo con eso. ¿Se entiende? Entonces, si tengo un buffer de 100 instrucciones, digo, bueno, a ver, de las 100 instrucciones después que están de las que estoy ejecutando, ¿cuál puedo ejecutar también con esto? Es como una ventana de cuántas puedo mirar hacia adelante para ver si puedo ejecutarlas juntas. ¿Se entiende bien? Entonces, por supuesto, la idea es que los fabricantes van aumentando el buffer del ordenamiento. Y en este grafiquito, que va más o menos desde el 2000 al 2024, tenemos varios fabricantes como Intel en la línea azul. Y fíjense, Intel partió de un buffer, de un tamaño de buffer del ordenamiento, y con distintas generaciones, ¿qué es lo que hace? Siempre va en aumento. A veces más, a veces menos, pero es o sea, la tendencia es claramente creciente. ¿Y qué es lo que hace AMD, la línea verde? Lo mismo. Tienen cada uno distintos valores, pero siempre sale un procesador nuevo, agrandan el buffer del ordenamiento. ¿No? ¿Qué es lo que hace Cortex? Lo mismo. ¿No? Tenemos Apple acá, un puntito aislado. No hay muchas características, está puesto el M1, no hay muchas características de los siguientes procesadores. Se puede presumir que tengan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque ya este es una monstruosidad. Dice que el outlier del gráfico, digamos. ¿Saben qué es un outlier? Valor extremo. Un valor extremo, o sea, no hay ninguno que llegue hasta acá, ¿no? Acá hay otro que es uno de RISC-V.
que fíjense que es menor que esto, pero también compite o trata de competir. Humilde, pero va por ahí, digamos, ¿no? Lo importante es que eso, la tendencia, daría la impresión que va a seguir creciendo. Ahí, eventualmente, hay un código, si toda esta gente, si ustedes son curiosos, ahí tienen ese link para que ustedes evalúen cuánto es el tamaño del buffer del ordenamiento de su computadora. Es decir, tienen tanto. Si alguno está muy aburrido y el fin de semana largo, puede probarlo. No alcanza solamente con la ejecución fuera de orden, que es, o sea, es fundamental, pero no es lo único. La ejecución fuera de orden implica, como recién mencionaba Ana, decía, sí, pero esto de la emisión en orden, terminación en orden, ya no solamente tengo que ver las dependencias de tipo read after write, las verdaderas, para ver cómo funciona y cuáles puedo ejecutar en paralelo, sino acá también tengo que ver las dependencias, las falsas, las que eran de nombre y de antidependencia. ¿Se acuerdan o no? Write after read y write after write. Ahora, ¿cómo se solucionaban esas dependencias? Era como no eran dependencias verdaderas, habíamos dicho, se pueden solucionar. ¿Y cómo se solucionaban? En general era cambiando el nombre de la variable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace en todas las estaciones de reserva es lo que se conoce como renombramiento del registro. Register renaming es una técnica muy utilizada en esos schedulers, en esas estaciones de reserva, para eliminar dependencias de tipo wow y de tipo while. Directamente ahí las limpia. ¿Cómo las limpia? Renombrando los registros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, bueno, tenemos pocos registros. O sea, para hacer eso, y si además tenemos el desarrollador de lazo y queremos hacer una serie de cosas, tenemos pocos registros. Tenemos solamente 32. ¿Se acuerdan cuántos registros tenía la arquitectura Lisa X86? 64. ¿No? 8 registros de propósito generales. ¿Cuál es la realidad? Los procesadores, en realidad, de veras, les mienten. Y no tienen 32 registros, ni 8. Tienen muchos más. ¿No? Y tienen un banco de registros que no es un banco de registros de 32 registros, es un banco de registros mucho más grande. Pero lo que hacen es, ELISA tiene 32 registros. Yo expongo al programador 32 registros. Y ustedes ven 32 registros. Pero yo adentro tengo el registro que a mí se me da la gana. ¿Eso lo hacen por redundancia? Si se rompe el ritmo. No, lo hacen para poder hacer emisión fuera de orden, renombramiento de registro y poder ejecutar todas las instrucciones que puedan. Entonces, vos escribías T0. Bien, tienen 7 T0. Para cada byte paralelo. Para cada byte, para decir cosas. ¿Vos qué querés hacer? ¿Todo escriben en T0? Bueno, vamos a escribir todo en T0 distinto. Después yo me las arreglo, me acomodo. No importa. Ustedes ejecuten. Y hace todo el paralelismo posible para tener más perro. Un salvajismo brutal. ¿No? Por ejemplo, este procesador que implementa el ISA del RISC-V posta el RB64, pero el RB64, ¿y cuántos registros tiene? 32. Vamos, 32. En realidad el micro tiene 228 registros. Él muestra 32, pero tiene 228. Los núcleos Zen de AMD, el Zen 5, que es nuevito, del año pasado creo que es, tiene 240 registros. O sea, el banco de registros tiene 240 registros. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo dicen? Bueno, pero si yo solamente muestro 32 y tengo 240, ¿qué es lo que necesito? Alguna especie de mapeo. Cuando digo, a ver, realmente este registro, ¿en cuál de los registros físicos lo pongo? Y este registro, ¿a cuál va?
Entonces hay una tabla. ¿No? Una tabla que es todos los operandos que están siendo utilizados por instrucciones en ejecución. Entonces dice, esta instrucción que la mandé a ejecutar, dice que va a escribir T0. Bueno, T0 lo puse en el registro 47. Porque leer el registro T0 es el mismo T0, sí, entonces va a 47. Y así, y tienen 200 registros para poder hacer toda la diagrama de dependencia, ejecución fuera de orden, eliminar todas las dependencias que puedan. ¿Se entiende la idea? Esa tabla se llama Register Alias Table, o sea, tabla de alias de registros, y es el RAT. Entonces, cuando se va a emitir una instrucción, cuando se busca emitir una instrucción, se revisa si el operando está disponible en el banco de registros o si está en el ROP, el buffer del ordenamiento. Si está disponible, está libre, se lo copia en la unidad de reserva y puede ser sobrescrito. Si no está libre, es porque alguien lo está utilizando, entonces esperamos. Después vuelve al nombre original siempre en el buffer del ordenamiento. Verán que ese buffer del ordenamiento no es solamente un buffer. Y todo eso funciona con un algoritmo que lo hizo un tipo de apellido Tomasulo en el año 1967 trabajando por IBM. Fíjense que este es viejísimo. Y se viene haciendo así desde hace, ¿cuántos son? 60 años. Por Java. ¿Preguntas? Yo diría que hagamos un recreo. Entonces, estamos viendo ejecución fuera de orden. Ejecución fuera de orden era un salvajismo total en la ejecución. Ejecutaba cualquier instrucción que pueda sin importar el orden, pero sí teniendo en cuenta las dependencias verdaderas. Pero como ejecutamos fuera de orden, también tenemos que tener en cuenta las otras dependencias, las no verdaderas. Pero esa la solucionamos poniendo en la etapa de scheduler un renombramiento de registros, en que aprovechamos, tenemos muchos registros físicos de verdad y ponemos, renombramos registros con una tabla y todo después se ajusta en el buffer del ordenamiento. ¿Preguntas con esto? Entonces, a modo de comparación, ¿cuál es la diferencia o cómo son comparativamente lo que es emisión estática versus emisión dinámica? La emisión dinámica es muchísimo más compleja que la emisión estática. La emisión estática a la larga era, bueno, agarremos el software, lo evaluemos el código y armemos los paquetitos. Y eso es lo que tienen que hacer más o menos, lo van a tener que hacer en práctica. La emisión dinámica, como es el tiempo de ejecución, y lo hace el procesador, es muchísimo más complejo. No van a armar paquetitos. No van a armar diagrama de dependencia más de lo que ya han armado. Pero, a pesar de ser muchísimo más compleja, es la que se usa. ¿Por qué? Por perfect. ¿No? Primero porque hay muchas paradas, muchos problemas que tiene el procesador que no pueden ser previstos de algún modo por el compilador, porque ocurren en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, interrupciones o excepciones. Uno nunca sabe cuándo va a venir una interrupción o una excepción, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el tema 11, que hay un montón de paradas que hay que ver qué hacemos, ¿vale? Que tienen que ver con el caché. Entonces esas no se pueden saber antes en tiempo de compilación. Entonces es necesario saberlas en tiempo de ejecución. Y por eso es mejor que la emisión sea dinámica. Me permite que la pueda manejar mucho mejor a ese tipo de paradas. Puedo emitir otras instrucciones. Es muy difícil también predecir en tiempo de compilación el resultado de los saltos. O sea, no sé si la predicción que se usa en saltos en general es dinámica también. ¿Explico? Entonces, armar paquetes que tengan que ver con saltos
sin, o sea, saber cómo es la ejecución, es muy difícil. Entonces, conviene hacer también la predicción dinámica de salto, y que sea todo dinámico en tiempo de ejecución, funciona mejor, pero es más difícil. Por otra parte, diferentes implementaciones del mismo ISA pueden tener distintas latencias, distintas longitudes de pipelines, distintos riesgos. Entonces, yo como les dije recién, entre el procesador, entre un i5 y el i7, puede haber que haya un pipe más. O que un pipeline tenga uno tenga un par de etapas más que pueda aumentar la frecuencia. Pero ese par de etapas más implica que las penalidades no son las mismas, los riesgos no son los mismos, los adelantamientos no son los mismos. Entonces, si yo le tuviera que decir, es el mismo código, porque es el mismo ISA, ¿me explico? Pero tendría que decir, no, compilarlo para el i5, modelo 9723 o 1370 HKJ, es muy específico, ¿entiendes? Entonces es mejor que el compilador compile y el procesador haga todo lo que tenga que hacer de manera independiente, dinámica. Pero es más difícil para el procesador. ¿Preguntas con esto? Bueno, entonces vamos a la tercera y última patita de por qué esto anda tan bien y anda tan rápido, que es ejecución especulativa. ¿Qué es ejecución especulativa? Yo la nombré un par de veces, pero no la deben haber escuchado mucho antes. Esta ejecución especulativa, primero, no es una característica de la emisión estático-dinámica, se puede usar con cualquiera. ¿No? Es simplemente una cosa más. Entonces, por un lado era emitir múltiples instrucciones, de manera dinámica, es lo mejor. Por otro lado, ejecutar instrucciones fuera de orden. Y la tercera parte es ejecutar instrucciones de manera especulativa. ¿Qué quiere decir? Adivinar, básicamente, especular. ¿Qué es lo que va a pasar con una instrucción? Y la idea es adivinar qué es lo que va a pasar, ¿para qué? Para ejecutarla lo antes posible. Entonces, si yo les había dicho que la ejecución fuera de orden era una ejecución, en cierto modo, salvaje, bueno, ahora es peor. ¿Por qué? Porque la idea es que ni siquiera esperamos las dependencias. Vamos, en realidad el diagrama de precedencia se arma, pero a veces no tanto. Entonces dice, uy, yo necesito el resultado de T0, porque hay una instrucción antes en el pipeline que se está ejecutando que escribe T0 y yo tengo una dependencia con T0 y no lo puedo adelantar, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Espera. ¿Qué es lo que hace la ejecución especulativa? Dice, anda, ejecuta, pero no puedo, necesito saber el resultado de T0. Imagínate que esa suma siempre va a ser, sigue para adelante. Y adivinen, bueno. Imaginen. Total es, si aciertan la predicción, la especulación, ganan tiempo. Y si no aciertan, es pierden el tiempo de espera que igualmente tendrían que haber esperado. ¿Se entiende? Entonces, en vez de esperar y pagar cierta espera, decir, bueno, me juego. Rojo. Vamos todo al rojo. Si sale el rojo, ganaste tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, ejecuté cosas que no debería poder haber ejecutado antes porque había una dependencia. ¿Las ejecuté? Ahora, no era rojo, bueno, listo. Volvemos atrás y ejecutamos si fuera rojo. ¿Se entiende? Es como la predicción con los saltos. Claro, pero acá estás prediciendo valores de dependencias. O sea, se predice el resultado que Sí. debería haber. O sea, ya no solamente se anticipa lo que ya habíamos visto antes, sino además el bien. Un ejemplo típico es los saltos. ¿Qué pasa con los saltos? Los saltos, tenemos una técnica de predicción de saltos para tratar de adivinar si el salto salta o no salta. ¿Qué es lo que hace la ejecución especulativa? Ejecutemos todo. Entonces en vez de, mientras vemos si el salto salta o no salta, la ejecución especulativa dice, no me importa. Ejecuto todas las instrucciones, bueno, en el caso de que el salto salte, y ejecuto todas las instrucciones en el caso de que el salto no salte. ¿Se entiende? ¿Por qué?
Porque están esos recursos. Porque tiene los recursos y lo puede hacer. ¿Se entiende? Y de paso, ¿qué tiene? Más instrucciones. Que decíamos que la limitación era las dependencias. Bueno, chao, no importan las dependencias. Hagamos todo lo que podamos. Y tienes, bueno, pero pará, a la larga no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, a la larga se hace una de las dos. Entonces, se ejecutan las dos ramas del salto, por decirlo así, pero eventualmente el salto se resuelve, se sabe si se salta o no, se sabe cuál de las dos ramas es la verdadera, entonces en la etapa final del commit se dice, esta es la verdadera, guardamos todos estos resultados y estos resultados los tiramos. Lo ejecuté al inicio, pero no importa, porque a la larga dice todo lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Y de esa manera ejecutan todas las instrucciones que pueden a todo trapo. Y es una bestia de ejecutar instrucciones en el procesador moderno. ¿No? Y no les importa. Las dependencias no les importa nada. Pero funcionan, bárbaro. Esto, lo que también me parece una cuestión muy, muy salvaje, el problema de la dependencia del load. La instrucción load carga un valor de memoria y siempre hay un problema si la instrucción siguiente la sigue. La instrucción siguiente lee el valor escrito por la instrucción load. ¿Qué es lo que se especula en el load? Dicen, supongamos que el número 3 es 42. Y adivinen, pueden tener cualquier valor de memoria. Pero la idea es especular y decir, no voy a esperar que la load lea de memoria. Pero suponer que traiga de memoria 27. Sí. No sé. Sí va a ganar. A veces van a acertar. Y las veces que aciertan, ganan tiempo. Las veces que no aciertan, tienen que esperar igual. ¿Se entiende cuál es la idea? Esto hace que el compilador también ayuda un montón con la especulación. Reordena instrucciones. Agrega a veces instrucciones para recompensar una especulación errónea. O sea, a veces, por ejemplo, usted tenía un lazo y sumaban uno y dicen, bueno, sumemos siempre uno. Y yo pensé, pará, pero si yo venía por acá no tenía que sumar uno. Bueno, sumás siempre uno y en este caso, si le pifio, resta el uno. Entonces agrega cosas y todo, pero la ejecución es salvaje total. Inclusive el procesador puede ir anticipando la ejecución de instrucciones, por las dudas. O sea, ustedes escriben un código y tienen ciertas subrutinas. El procesador a veces dice, uy, tengo tiempo, tengo recursos inutilizados, bueno, ejecuto una subrutina. Pero yo me juego que la va a llamar. Si en algún momento la llama, la tengo en el buffer listo. ¿Entienden? Y ya tengo todas las instrucciones listas por decir, mira, llamaste la subrutina tal cosa, acá tenés todo los resultados. Esa especulación la decide con el hardware. Sí. Va buscando, hace un fetch, busca y dice, ¿qué traje acá? Estas instrucciones pertenecen a una subrutina, nadie las llamó todavía, ejecutan igual. Si la tenés el recurso, ejecutan igual. Salvaje. Va trayendo instrucciones de memoria, ejecutando. Todo lo que puede hacer. Sin mirar. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque tiene recursos. Y la que se encarga de determinar si la instrucción realmente vale o no, realmente escribe o no, realmente sirve o no, ¿quién es? La unidad de determinación está en el buffer del ordenamiento. La última etapa. Siempre la última. No, a propósito, nosotros hemos hecho la etapa de writeback siempre al final. Esa es la que dice, listo, acá tenés el resultado, este es el valor, acá persistimos los registros, los valores que calculamos. Si no se necesita, se los descarta.
¿Se entendió un poco la idea de ejecución especulativa? Quizá en el práctico hay un par de ejercicios. Van a sufrir con esto. ¿Cuáles son las limitaciones? Toda esa emisión de múltiples instrucciones, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, lo que buscan es paralelismo a nivel de la instrucción. Todo eso, todos los procesadores modernos, de performance, media y alta, todos tienen esas cosas. Y ya desde hace muchos años. Funcionan muy bien. Sin embargo, no funcionan tan bien como podrían, como gustaría. ¿No? En la jerga de arquitectura de computadoras son las Great Big O, o sea, son máquinas, las bestias grandotas que hacen ejecución fuera de orden. ¿No? Porque no es que lo hacen muy rápido, lo hacen muy bien, pero es muy grande, mucha ineficiencia probablemente, pero muy rápido, a fin de cuentas. La fuerte limitación de todo el paralelismo a nivel de instrucción son dependencias. Es siempre lo que buscan todas estas grandes procesadores es tener muchas instrucciones para poder alimentar a la bestia, digamos, con muchas instrucciones. Entonces, si no tienen instrucciones, no pueden hacer nada. Entonces, se busca que ustedes tengan múltiples programas abiertos al mismo tiempo, múltiples pestañas de Chrome o del navegador web al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada pestaña es un hilo, cada pestaña genera sus propias instrucciones. Entonces, cuantas más pestañas tengan, de cierto modo, mejor va a andar el procesador, siempre y cuando la RAM se banque. ¿No? Cuantas más cosas ven que haga, más cosas va a hacer el procesador, porque puede hacer. ¿No? Es bastante grande, pero las dependencias son la limitación. Es muy importante el diagrama de precedencia. Y siempre la mayoría del código del software escrito en cualquier lenguaje de programación es secuencial. Ustedes escriben una instrucción y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Eso atenta contra el paralelismo. Entonces, el ILP busca exprimir al máximo todo lo que se pueda del paralelismo, siempre a nivel de la instrucción. Pero es difícil, siempre fácil. Es difícil mantener todos los pipelines llenos de instrucciones, entonces está lleno de burbujas. La ejecución especulativa ayuda bastante. En general, toda esta complejidad es área, es costo, hay que pagarlo, son transitores. A su vez también es área de consumo de energía. Todo cuesta, pero es perfecto. ¿No? El consumo de energía derivó en lo que es la Powerwall que vimos en el tema 2. Se dice que, está comprobado que un procesador de emisión única, simple, segmentado, que ahora parece viejísimo, digamos, tiene que venir hoy, que emite instrucciones en orden, pero está bien diseñado, puede tener la mitad de performance de uno de estos. O sea, a nivel performance, no lo iguala, nunca. Pero puede ser implementado en la décima parte del área y consumir un décimo de energía. Entonces, en performance, sí o sí tenemos que caer en esto. Por eso, Intel y AMD son los reyes del mercado. Con Apple ahí tratando de pelear, pero Apple hace un imperio. ¿No? Pero no necesariamente son baratos, ¿no? Y consumen mucha energía. No son eficientes, pero son los mejores de performance. Y además hay otro problema extra. Resulta que la ejecución especulativa que nos daba la performance, y han descubierto que, tiene un pequeño detallecito ahí de seguridad y puede comprometer esto de adivinar, el salvajismo, es medio peligroso. Entonces, hay unos problemitas, pero vamos a ver este en el 17, después del parcial, eso no se preocupe. Después del primer parcial, esto va en el segundo. ¿Alguna pregunta? A mí me queda una duda de los distintos pipes que se encargan de las instrucciones tipo R, ¿no? Entonces esos pipes están modificados, pero por ejemplo el tipo R no necesitan acceder al banco de...
está modificado. Inclusive en las diapositivas siguientes te muestro un ejemplo, pero sí, tenés razón, es como vos decís. Creo que ahora vienen algunos ejemplos de procesadores superescalares, con la idea de una tablita, algunos nombres, algún año, para que vean que estos son más o menos actuales, qué tipo de ISA implementan. Fíjense que tenemos dos que implementan ISAs de ARM, dos que implementan ISA x86 y uno solo que implementa el ISA de RISC-V, que ustedes deberían poder entender esto. Deberían. Silencio. Sí. Con todo lo comprimido y con todo lo estable. ¿Y la B corta? Ah, Es que tiene instrucciones vectoriales. Esa no la enseñé. No, es una pequeña mención, no importa. No la enseñé, por supuesto. Acá se ve cuántas instrucciones puede emitir por ciclo. Y fíjense que un procesador moderno, este es un Ryzen del año pasado, este es un Intel de hace 2 años, emiten más o menos entre 5, 6 y 8 instrucciones por ciclo. O sea, cuando hacen fetch y buscan emitir, mandan de 5 o de 6. 8. No sé si se distingue, pero los valores que están resaltados, ¿se ven valores en negrita? sí. De otro color. Pero estos son los que son máximos en la actualidad. O sea, los que pueden emitir 8 instrucciones por ciclo, lo que hoy en día es lo máximo. Acá está listado más o menos cuántas unidades funcionales tienen. Unidades funcionales son cuántos pipelines en paralelo tienen. Y fíjense que tienen entre 10 y 16. O sea, 10 pipelines en paralelo. Con lo que nosotros habíamos hecho un camino dual issue, acá tienen 16, más o menos. ¿Vamos? Y fíjense que son distintos, más o menos están categorizados con lo que son para enteros, primero, lo que son para load store, lo que son para saltos y lo que son para puntos flotantes. Entonces esos son los 5, 3, 1, 4. Decir así. Son 5 pipelines para enteros, 3 para load store, o sea, pueden hacer 3 load store simultáneos. Que a veces son 2 load store, cosas así por el estilo. 1 para saltos, 4 para puntos flotantes. Entonces, de ahí no es que son todos iguales, sino que son distintos. Y acá está el tamaño del ROD, que es algo que ya les había mostrado ya un poquito, pero fíjense que son todos, pueden guardar más o menos hasta 200, 300 instrucciones al vuelo, en ejecución. Y después, fíjense este detalle. Fíjense, el Ryzen puede emitir 8 instrucciones por ciclo. Las manda a 16 instrucciones, a 16 unidades funcionales que tienen distintas etapas. Pero en total el pipeline, si se acuerdan como vimos Super Pipeline, tenía 19 etapas. Entonces, si tiene 19 etapas, emite 8 instrucciones por ciclo, ¿cuántas instrucciones puede estar? Ustedes sacan la foto de un ciclo, ¿cuántas instrucciones tienen en el vuelo? 150. Aproximadamente 150 instrucciones. ¿Se acuerdan que en nuestro pipe ustedes sacaban una foto y tenían 5? ¿Vamos? Y tenían una en cada etapa. Bueno, imagínense uno de estos. Son anchos, largos. Imagínense los caminos de adelantamiento que hay ahí. Y yo también me pregunta, ya, o sea, además de la forwarding unit de cada pipe, Sí. hay Hay una unidad para que trata de adelantamiento entre todos los pipes. todo con todo. Todo contra todo. Sí, así. Está duro. Por suerte la vemos a nivel genérico, ¿no? Yo les muestro la unidad de adelantamiento simple y después ustedes imagínense cómo se extiende. Nada más, no lo vemos. Bueno, muy pronto. Y acá tienen un dibujito. Y les muestro este dibujito por un par de motivos. Primero, es moderno, es del procesador del 2024, o sea, del año pasado, el dibujito. Es un procesador que implementa la arquitectura RISC-V, o sea que es más o menos conocido. Es una evolución del que vemos en clase, por decirlo así. Y me gusta porque está puesto con colorcitos y demás, entonces se puede ver más o menos
los pipelines. Primero se ve todo lo que es el frontend, arriba, ¿no? Que es toda la parte para hacer el fetch de las instrucciones. Esto es la memoria de instrucciones. Acá está toda la parte para predicción de saltos. Acá está todo lo que es decodificación, renombramiento del registro, el despacho para lo que es el scheduler, ¿no? Y a partir de ahí salen de a 6. Se emiten de 6, si se puede, por supuesto. ¿Y a dónde van a parar? A todas las unidades funcionales. Y tenemos que son, este es para saltos, estas, fíjense, todo es issue, esta issue Q son las colas de reserva, las estaciones de reserva. ¿Ven? Acá están los buffers, todo esto de área más o menos lo mismo. Que son buffers de despacho, estos son para load store. ¿Ven? Fíjense que tienen AGU, son unidad de generación de direcciones. O sea, acá es como se hace el cálculo de la dirección. Pero es el cálculo de la dirección, el acceso a memoria, esta es la memoria, algunos bloques, todo lo que es para enteros, fíjense, todo lo que es los buffers, para algo, multiplicación acá. Y después todos van a parar a la unidad de commit, que no está, que es el buffer de ordenamiento. Estos son para puntos flotantes, esos son para vectores, por la extensión de vectores. Y el segundo motivo por el cual les muestro esto, ¿saben cuál es? Que este dibujo, que no lo hice yo, digamos, este dibujo lo hizo la empresa que lo fabrica y lo promociona, con un poco de imaginación, se parece a esto. Entonces, este es el esquema que yo les muestro cuando les explico por primera vez. Está el frontend arriba, los buffers en el medio, las unidades funcionales que se ejecutan fuera de orden. Y uno lo ve y dice, o sea, pasar del esquema, pero la estructura es más o menos la misma. Si ustedes nos muestran procesadores de Intel o de AMD, tienen la misma estructura, porque son todos más o menos así. Cambian el ancho, cambian qué le ponen acá, cambian las etapas, etc. Pero más o menos son todos parecidos. Y eso es como se ve el pipeline para este mismo procesador. ¿Y cómo se ven las etapas? Fíjense que todo lo que es fetch para nosotros, acá son 3 etapas. Donde nuestro fetch antiguo viene a ser este, que dice y pesos, después de verificar que pero ese es el fetch. A la larga lo que hace son predicción de salto, fetch, otra predicción de salto. Y dos etapas más para la predicción de salto. Todo lo que es nuestra etapa de decodificación, acá son 3 etapas más. Decodificación, renombramiento de registros y despacho, para ver a dónde va el schedule. Y después viene lo que vendría a ser ciertos pipes nuestros, digamos, después del fetch decode, un execute. Bueno, tenemos uno para ver realmente a dónde va, otro, creo que este otro renombramiento, o no sé qué otra cosa más. Y después está la ejecución, si lo conocen, right. Pero esto es para enteros, si es para load store, en realidad viene por acá, tiene la generación de la ejecución, generación de la dirección, que es la ejecución, está la ALU, otras cosas más, el acceso a memoria, otras etapas más, el RAID. Siempre fíjense que al final es RAID. Estas son puntos flotantes, bueno, son distintas. Todas distintas los tubos. Y acá no hay tantos riesgos estructurales porque a la larga todos van a parar, todos esos write-backs se hacen después en la unidad de compute. El RAID verdadero lo hace el buffer verdaderamente. En el medio se baja. Y fíjense acá está marcado cuánto es la penalidad en caso de fallar la predicción. El cálculo del salto se hace acá. Y el fetch se hace acá. O acá. Entonces son 7 u 8 ciclos. Si el pifio la predicción salta. Entonces prefieren perder 2 o 3 etapas acá y no pagar 8 ciclos. Para la penalidad. ¿Preguntas?
creo que queda una sola cosa, pero yo no lo vería. No sé, a ver, que ustedes digan, ¿qué? ¿Sigamos? Tiene mucha info. Mucha gente. Suena importante cada uno de los No, es muy importante esto. hay que procesar. Hay que procesar. Hay que encontrar que son de verdad. Se expande todo lo que tenemos. Ya eso sería un thread o un núcleo. Es un núcleo. Y los threads son los distintos. Los threads van a ser técnicas, digamos, de software, también utilizadas a tratar de llenar todo esto. Claro. En cada nombre se ejecuta un programa distinto. No necesariamente. Ahora vamos a ver con el tema 16, las dos cosas. A ver, para responder un poco a la pregunta, para responder genéricamente. Todo esto, con todo esto, alota un tipo de paralelismo, que es el paralelismo, ¿en qué nivel? Sí, En la instrucción. A nivel de la instrucción. Lamentablemente después se han puesto a ver que hay otros tipos de paralelismo. Hay muchos tipos de paralelismo. Y hay un paralelismo a nivel thread. Y hay un paralelismo a nivel aplicación. Entonces, a veces se ejecuta, a veces después hay que ver qué es lo que conviene. Y se puede hacer que dos núcleos distintos ejecuten dos programas distintos, o dos núcleos distintos ejecuten dos threads distintos de la misma aplicación, o dos núcleos distintos ejecuten la misma aplicación ejecutando esto. Son todos tipos diferentes de paralelismo. Y los vamos a ver en el tema 16. Cuando ya ven un montón de otras cosas más en el libro. Pero todo esto es todo dentro del núcleo. Un solo núcleo, un solo procesador haciendo una sola cosa. ¿Y cómo le vamos a exprimir al máximo? Bueno, están liberados. Ahora sí, suerte a la tarde y nos vemos aquí. Tengan buen fin de semana. Sí.